Les invito, amados, a ir a Marcos, capítulo 6. Qué lindo que se cantó con fuerza, con ánimo. Qué lindo. Que nos escuchen afuera también. El edificio retumbó y la gente nos escuchó seguramente, alabando a nuestro gran Dios. Marcos, capítulo 6, nos toca en esta mañana la porción del versículo 14 hasta el versículo 29. Versículo 14 al versículo 29. Y vamos a leerlo primeramente y luego vamos a pensar. Marcos 6, 14, 29. Dice así: oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno, en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa, y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Oramos. Precioso Dios, rogamos tu guía sobre estos pasajes. Rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu esté obrando en nuestras vidas, ayudándonos, Señor, a tener corazones dispuestos. Quita toda distracción. Señor, ayúdanos a luchar contra la distracción que el enemigo quiera poner. Señor, ayúdanos a luchar si es que en este momento estamos distraídos. Si es que en este momento, Señor, hay otras cosas que nos aquejan. Hay cosas que nos preocupan, que nos invaden. Señor, quítalas de nuestra mente y ayúdanos a sentarnos en este momento a escuchar cuál es tu palabra para nuestras vidas. Que podamos entender estos pasajes y aplicarlos. Por favor, te lo pido, Dios. En el precioso y bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuestro título en esta mañana es Descabezado, pero no acabado. Ese es el título. Descabezado, pero no acabado. Para el creyente, la vida no se acaba con la muerte física. Para el creyente, la muerte física es el comienzo de una vida eterna. Pablo dijo en Filipenses, él dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Luego de la muerte comienza la verdadera vida para el creyente. Nuestro tema en esta mañana es el mensaje del mensajero. Ese es nuestro tema. Podrán notar que esta
es la única porción del Evangelio donde el foco, donde la mira central, donde la atención central no está en el Señor Jesucristo. Es la única porción del Evangelio donde se desvía toda la atención a otro lugar y no al Señor. En esta porción de las Escrituras encontramos cosas realmente tremendas, cosas realmente perversas. Es un relato perverso. Vemos a el mensajero que transmite el mensaje, vemos a un profeta valeroso, pero también vemos a un rey vicioso, vemos a una mujer mala, llena de odio y de rencor en su corazón, y también encontramos a una niña sin vergüenza, a una niña pervertida, dispuesta a danzar y a mostrar toda su sensualidad y mostrar toda su desnudez enfrente de un montón de hombres para satisfacer las concupiscencias de ellos. La pregunta es, ¿vale la pena morir hoy en día por el mensaje? Pregúntate, ¿vale la pena hoy en día morir por el mensaje, ser el mensajero de ese gran mensaje? Déjame decirte una cosa, para Juan el Bautista sí lo valió. Déjame decirte algo, para Pablo lo valió, para Pedro y para muchísimos de los otros discípulos, al igual que Esteban, valió morir por aquel mensaje que Dios le había encomendado. ¿Lo es también para ti? ¿Vale la pena morir por llevar el Evangelio de Jesucristo? Y quizás en este momento estés pensando, qué extremista tener que morir por el Evangelio de Cristo. ¿Sí? ¿Estás dispuesto a dar tu vida por Cristo? Y estoy seguro que no. Estoy seguro que no. Estoy seguro que si hoy viniese una persona y te apuntara con un revólver en la cabeza y te dijera, negá en este preciso momento a Jesucristo, y vos decís, no creo en Cristo. No creo en Cristo. ¿Qué importa? Después voy y le pido perdón al Señor. Estoy seguro que, no sé si todos, pero gran parte, la gran mayoría de los que estamos acá, no estaríamos dispuestos a morir por el mensaje. Esta mañana quiero mostrarles al mensajero su mensaje, su convicción ante la eminente oposición que tenía. Versículo 14. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Pero en primer lugar, Marcos comienza relatando y dice, oyó el rey Herodes. Y quiero entrar un poquito en la historia para poder comprender a quién se está refiriendo respecto del rey Herodes, porque muchas veces habla de Herodes, pero no es el mismo Herodes a lo largo de todas las Escrituras. Hay varios Herodes que podemos encontrar allí. El más famoso de todos los Herodes fue Herodes el Grande. Este Herodes reinó prácticamente 36 años. Y en el reinado de Herodes el Grande es donde nació también Jesucristo. En el siglo IV antes de Cristo, antes de que Herodes el Grande muriera, él solicitó al emperador dividir todo el territorio de Israel en 4 regiones. Lo que hizo fue formar una tetrarquía. Lo que hizo es dividir el reino en 4 para ofrecerlo y que sus hijos pudieran reinar en diferentes partes. Ahora, Herodes Antipas, que es el cual vamos a estar tratando en esta porción de la mañana, es Herodes Antipas. Este era uno de los hijos de Herodes el Grande. Él reinó, pero él no fue rey, él fue un tetrarca. Él reinó sobre una 1/4 parte de todo el reino que tuvo su padre. Aunque él en varias oportunidades solicitó al emperador Augusto, él solicitó que le dieran el título de rey.
pero Augusto se lo negó en varias oportunidades. Entonces, ¿por qué Marcos lo llama a Herodes el rey Herodes? ¿A qué se debe? Bien, en primer lugar, tengamos en mente que el Evangelio de Marcos fue escrito a los romanos. Fue escrito a los romanos. En segundo lugar, era la cultura, la tradición, llamar a las personas gobernantes que estaban por encima de todo, se los llamaba rey. Y no nos olvidemos que Herodes se quería hacer a sí mismo rey. Él se quería hacer a sí mismo rey. Y por lo tanto, en la región que él gobernaba, se hacía llamar rey. Ahora, versículo 14, dice, oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio. Tremendo es notar que la fama de Jesús se había hecho notoria y no la fama de sus discípulos. No la fama de sus discípulos. Recordemos que en el mensaje anterior, el Señor Jesucristo llamó a sus discípulos y los encomendó de dos en dos a predicar, a liberar los demonios de las personas, a sanar enfermos y a ungir con aceite. Ahora, el nombre de Jesús era bien conocido por toda la zona. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que estos hombres, mientras estaban sanando, estaban liberando de demonios, estaban ungiendo con aceite y predicando el Evangelio, no se estaban señalando a sí mismos, sino que estaban señalándole a la gente a Jesucristo. Eso es lo que ellos estaban haciendo. No era la fama de Pedro, no era la fama de Juan, no era la fama de Santiago, era la fama de Jesucristo. Rápido, no pierdan la marca en Hechos, en Marcos capítulo 6, pero vamos a Hechos capítulo 3. No pierdan la marca. Hechos capítulo 3. Versículo 11. Hechos capítulo 3, versículo 11. Ahí en Hechos capítulo 3 encontramos que Pedro iba hacia el templo y allí en la puerta del templo se encontraba un paralítico y el paralítico se encontraba pidiendo moneda, pero Pedro le dijo, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre del Señor Jesucristo, levántate y anda. Cuando hizo eso, todos quedaron maravillados, este paralítico lo agarró, esta gente lo tomó a Pedro, y llega el versículo 11 y dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto Pedro, viendo lo que estaba haciendo la multitud, respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Ahí Pedro ya desvió la mirada de él y la puso en otro lado. ¿Por qué me están mirando a mí? Yo no lo hice andar a este hombre. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregaste y negaste delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Miren el capítulo 4, versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo. Lo estaban interrogando. De qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vosotros, en vuestra presencia santa. Eso es lo que estaban haciendo estos hombres, estos discípulos. Sí, fueron encomendados a hacer una tremenda obra, pero ellos no se estaban gloriando del poder y de la autoridad que Cristo les había dado para anunciarse a sí mismos, recomendarse a sí mismos. Ellos llevaban siempre la atención al Santo, a Cristo Jesús, quien tiene el poder. Él es el foco, Él es el centro, Él es el Salvador, Él es el mensaje.
y a él lo estaban anunciando. Bueno es que podamos pensar cada uno de nosotros, cuando experimentamos algún grado de éxito en el ministerio en donde Dios te haya puesto. Bueno es pensar que rápidamente puedas llevar a las personas, cuando digan algo o exalten algo de eso, a llevarle la gloria al Señor. Si estoy haciendo algo y es bueno, es para la gloria de Dios. Si estoy haciendo algo malo, entonces, mírenme a mí. Pero si es algo bueno, toda la gloria se la merece Dios. Porque es por Él. Es porque estoy pegado a la vid verdadera. Estoy pegado a la fuente de vida y de poder. Soy un mensajero que solo lleva el mensaje. Eso es lo que soy. Lo que es apropiado es que exaltemos el nombre que es sobre todo nombre. Y ese es Cristo. Versículo 14 nuevamente. De Marcos capítulo 6, versículo 14. La segunda parte dice, y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Lo tremendo es por qué estaban relacionando a Juan el Bautista con Jesús cuando Juan el Bautista nunca realizó un milagro en todo su ministerio. Pero Jesucristo venía resucitando muertos, sanando leprosos, sanando cojos, ciegos, librando de demonios, haciendo tremendas obras, cuando Juan nunca había hecho nada de eso. ¿Por qué? El mismo contexto lo dice. El mismo contexto lo dice. Y dice, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Una posibilidad es que si este hombre santo, este hombre justo y piadoso, estuvo en conexión con el panorama espiritual invisible, entonces regresó con fuerza espiritual para poder realizar todo este tipo de milagros. Otra posibilidad de relacionar a Jesús con Juan el Bautista es que sus mensajes eran prácticamente iguales. Tanto Juan como Jesucristo venían llamando e invitando a que se arrepintiesen de sus pecados porque el reino de los cielos se había acercado. Muy posiblemente pueda ser por eso. Ahora, el Padre, Dios el Padre, Jehová, el Dios de los ejércitos, enviaría a su Hijo como el gran mensaje personificado. Y Juan el Bautista era ese mensajero, era ese hombre que estaba encargado de allanar el camino para que los corazones de las personas recibiesen el mensaje personificado. Eso mismo es lo que estamos llamados a hacer cada uno de nosotros. Somos mensajeros que portamos el mensaje a Cristo. Prácticamente allanamos el camino para que las personas también reciban a Cristo como el Señor y Salvador. Pero la gente, en vez de creer a la verdad, lamentablemente estaban creyendo en cualquier tontería. Estaban intentando creer en cualquier pavada. Miren lo que dice el versículo 15. Otros decían, es Elías. Y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Allí estaban diciendo cualquier pavada. Es Juan que resucitó de los muertos. Otros, es Elías que volvió. Es un profeta. Pensaban, es Elías porque recuerden que Elías fue el profeta que no vio la muerte. Un carro de fuego vino, lo llevó al cielo sin ver muerte. También el profeta Malaquías nos habla que, diciendo en profecía, he aquí yo os envío al profeta Elías, antes de que venga el día grande y temible de Jehová. Y después de Malaquías hubo 430 años de silencio. No hubo más palabra de Dios. Eso fue la última profecía enviada. Entonces las personas muy posiblemente decían, este es Elías, el que había de venir profetizado por Dios. Otros llegaron a decir, este es un profeta. O uno de los profetas. Un profeta era alguien usado por Dios para transmitir el mensaje de Dios. En otras palabras, el profeta era un portavoz de Dios. Eso es lo que hacía. Dios
daba a conocer lo que él quería para su pueblo y se daba a conocer a través de su profeta. Eso es lo que Dios hacía. Y ellos pensaron, este es un profeta. Lo extraño y triste, lamentable, es que la única identificación posible que los judíos no sugirieron fue que ese Jesús podría ser el Mesías. Ese Jesús podía ser el Salvador que tanto se venía anunciando por medio de los profetas. Pero no, ellos pensaron, es Juan el Bautista, es Elías o uno de los profetas. ¿Por qué no pensaron que podía llegar a ser ese Mesías tanto esperado? Cualquier cosa, menos lo que debían creer. Versículos 16 y 17. Al oír esto Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Juan había sido el portavoz de Dios por bastante tiempo y grandes multitudes estaban recibiendo el mensaje de Juan como mensaje de Dios, después de más de 3 siglos de no haber recibido voz de Dios. Al tenerlo a Juan, la gente quería escucharle. Pero ahora viene Herodes, que este era Antipas, lo toma, lo encadena, lo lleva preso y más adelante lo decapita. Lo que hizo fue silenciar la voz de Dios. Por lo tanto, empiezan los problemas. Empiezan los remordimientos en su mente. Este Juan. Este Juan que vino de los muertos, resucitó y viene a atormentarme a causa de mis tremendos pecados. Él vino para eso. Y ahora la pregunta es, ¿tienes tú algún fantasma? ¿Está volviendo? Cada tanto algún muerto hediendo allí en el armario, que cada tanto vuelve otra vez a la realidad y al presente y te atormenta. Uy, esto es por lo que yo hice y esto es por... Quiero animarte a que si es así, entonces te deshaga de él, deshazte de él, deshazte de ese muerto que cada tanto viene a tu mente y a tu corazón. Y la única forma de deshacerte de él es viniendo en arrepentimiento y fe a los pies de Jesucristo. Esa es la única forma en la que él te va a librar mentalmente, emocionalmente y eternamente. Para siempre te va a librar. Pero tienes que venir a Jesucristo en fe y en arrepentimiento. Esa es la forma en la que tienes que venir. Versículo 17. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Ahora, Antipas lo toma a Juan, lo encadena, lo mete preso y allí lo tenía. Por causa de, dice, si prestaron atención, por causa de Herodías. Ahora, ¿quién era esta mujer, Herodías? ¿Quién era esta mujer? Ahora vamos a ver que era una mujer realmente siniestra. Era una mujer tremenda. Esta mujer Herodías era una mujer perversa, ambiciosa, una mujer calculadora, una mujer que se había casado con su tío Felipe y había tenido una hija que, según el historiador Flavio Josefo, se llamaba Salomé. Pero lo tremendo es que Felipe y Herodes, Antipas, eran hermanos. Y esta Herodías era la sobrina de ellos dos. Esta sobrina se casa con su tío Felipe y encima tiene una hija. Ahora no le bastó solamente eso. Ella lo deja a Felipe y se va con el otro hermano. Ahora se va con Herodes Antipas. Herodías, por supuesto, era la hija de otro de los hermanos de ellos, de Aristóbulo. Otro de los hermanos. Ahí está todo el desorden, el despiole, que cada tanto suele suceder hoy en día también.
Ahora, ¿por qué esta mujer quería tomarlo a Juan y quería encarcelarlo? Miren el versículo 18. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. No te es lícito, no te corresponde, estás haciendo mal. Ella no te pertenece a ti. Ella estaba furiosa, ella estaba enojada, a ella se le salían los ojos y se le prendía la chimenea cuando escuchaba a Juan el Bautista. Cuando lo vio, ya solamente verlo era, no lo tolero. Escuchar el mensaje y ver su testimonio, a ella le provocaba furia que viviera. Furia que esté libre y que esté divulgando las inmundicias de ella. Ella sabía que mientras Juan viviera, ella no iba a ser respetada por la gente que estaba en aquellos lugares. Pero Juan vino predicando el arrepentimiento. Y Juan no perdonaba ni a los ricos ni a los poderosos. Él estaba haciendo el llamado al arrepentimiento a Herodes y a Herodías sin ninguna diferencia. El hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y eso es para todos. No hay diferencia. Juan le dijo a Herodes, no te es lícito tener. Él fue al grano. Él fue al punto. Juan no daba vueltas respecto de la verdad, como muchos de nosotros hacemos hoy en día. Nos da miedo enfrentar el pecado de otras personas y lo que hacemos es, tenemos el pecado ahí y tomamos carrera, ¿qué hago? Tomo carrera y lo salto. Voy lento y lo corro por el costado, lo rodeo, o le pongo un mono y trato de decorar. El pecado no es tanto lo que está haciendo, porque nos da miedo tener que enfrentarlo y decirle que eso está mal. Nos da miedo hacerlo. Pero el mensajero, Juan, le dijo, no importa quién seas. No importa quién seas, no importa cuántas riquezas tengas, no importa cuánta autoridad tengas, no importa cuánto poder Roma te haya conferido. La ley de Dios está por encima de ti, Herodes, y la ley de Dios está por encima del imperio romano. La ley de Dios está por sobre todas las cosas. Y Juan vino a llamar al arrepentimiento. Está mal lo que estás haciendo. Para los judíos, casarse con la mujer de su hermano muerto era lícito. Estaba bien. Si se había muerto, según Deuteronomio capítulo 25, habla un poco respecto de eso. Ahora, si el hermano todavía no había muerto y tomaba a la mujer de su hermano, eso era abominación, eso era peor que el adulterio, peor que el incesto. Eso no estaba permitido ante la ley. En Levítico 18, no lo busquen, se los leo, 18-16 dice así: la desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás. Es la desnudez de tu hermano. Si tú desnudas a la mujer de tu hermano, tú estás desnudando a tu hermano. En Levítico 20 dice, si hay un hombre que tomara a la mujer de su hermano, es abominación. Ha descubierto la desnudez de su hermano. Herodes, antes de separarse aún de la esposa que tenía, porque él tenía una esposa y era la hija del rey Aretas, que él estaba en Arabia, antes de separarse de esa mujer, él ya se estaba acostando con su sobrina, que era la mujer de su hermano. Ya se estaba acostando con él, con ella. Y Juan le dice, eso no te permite. Amados hermanos, nosotros como creyentes, como mensajeros que portamos el gran mensaje de Dios, no deberíamos nosotros ser partícipes de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Reprenderlas. Nosotros no debemos ser partícipes de eso, porque tú eres un mensajero que portas el gran mensaje. Tú no debes participar, tú debes reprender, como dijo Pablo en Efesios. Esa es tu obligación y tu responsabilidad. Ahora, ¿cómo debemos relacionarnos nosotros como creyentes en medio de un mundo
que no sigue la ley de Dios y no la respeta, sino que está inundado, inmerso en el pecado. Bien, claramente la Biblia no nos dice cómo era Juan, pero muy seguramente Juan era respetuoso, pero a la vez iba al punto. Era frontal, pero respetuoso. Si él no hubiese sido respetuoso, claramente Herodes Antipas no le hubiese dado lugar a escucharlo. Y dice que se quedaba perplejo y lo escuchaba de buena gana. Si él hubiese sido un maleducado a la hora de hablarle al mayor gobernante de esa región, hubiese quedado fuera. Él era respetuoso a la vez, al tener que reprender. Así que nosotros seamos amables con los que viven en pecado, pero no dejemos de reprender y demostrar el pecado, que eso que uno está haciendo no agrada a Dios y lo que está haciendo sufrirá un castigo ante los ojos de Dios. Es lo que te ha tocado. Tú quisiste a Cristo. Es lo que te toca. Es el papel que te toca a ti y me toca a mí ser mensajeros, portadores de ese gran mensaje. Así que el versículo 19 dice, pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Vemos claramente cuán amargamente la gente odia al que reprende. Cuán amargamente la gente odia al que reprende por medio de la verdad, cuando estas personas están determinadas a permanecer en ese pecado. Cuando hay personas que se han determinado y quieren seguir por ese pecado, cuando reciben una reprensión, te transformas en un ser aborrecible ante sus ojos. Miren el versículo 17, la segunda parte, dice, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías. Ella ya estaba buscando oportunidad de encerrarle. Versículo 19, pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Versículo 24, la última parte, y ella dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Cuando tuvo la oportunidad, cuando se le abrieron las puertas, cuando fue el momento oportuno, tiró. Ahora sí, quiero la cabeza de Juan el Bautista. Herodías, esta infeliz compañera del rey Herodes, parece haberse hundido cada vez más en sus perversos pecados. Odiaba a Juan con todo su ser. Con todo su ser. Ya saber que respiraba aún, que estaba en vida, aún teniéndolo preso, aún privado de la libertad. Saber que ese hombre inmundo, ese es el pensamiento del que aborrece. Esa persona inmunda sigue con vida, quería matarlo. Denunciar las relaciones privadas de otras personas hace que las otras personas se enojen. Decirles está mal lo que estás haciendo hace que la gente se enfurezca. La gente no quiere que su pecado sea manifestado. La gente no quiere que su pecado salga a la luz o que su pecado quede expuesto. Pero, amados, esto no debe sorprendernos. ¿Te sorprende que te odien por querer hablar de Cristo, que te rechacen por querer hablar de Cristo, cuando los hombres y las mujeres se resuelven a seguir en sus propios pecados y en su propio camino perverso? Les va a desagradar a quien quiera cambiarles. Les va a desagradar cuando tú vengas y le digas que está mal, que tiene que cambiar su camino, que se tiene que arrepentir, que tiene que creer en Jesús. Se van a enojar, van a irritarse, porque esa no es la opción. La opción que ellos quieren es que los dejes tranquilos, es que los dejes en paz, no quieren escuchar. Eso es lo que quieren. El profeta Elías fue llamado en Israel el profeta o el hombre que inquietó a Israel. Así fue llamado. El profeta que inquietó a Israel. Y claramente porque anunció y fue en contra de lo que el mundo quería. Al profeta Micaías también fue
grandemente odiado por Acab. ¿Y saben por qué? Porque él nunca, a pesar de que Acab le insistía y le pedía que le profetizara algo bueno, él siempre le profetizó lo malo. Siento, pero está mal. Yo no te voy a profetizar lo bueno. Y así como a ellos, a montones de profetas que fueron rechazados y fueron una piedra en el zapato de las personas porque anunciaban lo que las personas no querían oír. Y fueron perseguidos, así como esta mujer Herodías. Y habrá muchas Herodías. Te perseguirán a ti, te perseguirán a mí. A causa de confrontarles con la verdad. Ya saber que quizás entre en el lugar donde se encuentra esa persona. Odio. Y de seguro que lo hay, aún creyentes. De seguro lo va a haber. Que se va a despertar eso. Siempre está señalándome. Porque aún hay creyentes que piensan que yo lo señalo porque piensan que yo sé lo que ellos están haciendo. Pero no es así. No es así. Si ese es tu pensamiento, que yo estoy hablando a base de lo que yo sé de ti, entonces estás con una perspectiva en el mundo y no con una perspectiva en las cosas del Señor. Tú estás pensando que las palabras son humanas y no que las palabras son de Dios para tu vida. Ese es el problema. Porque es Dios es el que confronta nuestras vidas. Que nunca nos sorprenda cuando oigas hablar de creyentes fieles, dispuestos al Señor, que son criticados y que son odiados por otras personas. Que no te sorprenda. Recordemos más bien que fueron ordenados y tú has sido ordenado para dar un buen testimonio del Señor. Si quizás para las personas en todos los lugares que vas, en donde te encuentras, siempre eres bien recibido y eres muy querido y muy amado por todo el mundo, muy posiblemente haya un problema. Muy posiblemente haya un problema contigo como mensajero. Recuerden lo que dijo Jesús: hay de vosotros cuando todos hablen bien de vosotros. Si todos están hablando bien de ti y todos están cómodos con tu presencia en el lugar en el que te encuentras, muy posiblemente no le estés haciendo honor al mensaje como mensajero. Por esa causa todo el mundo te quiere. Versículo 20. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Herodes no permitía que su mujer Herodías lo matara a Juan el Bautista. Pero eso no significa que Herodes no quisiera la muerte de Juan el Bautista, porque también esto lo vemos en Mateo, que él no se animaba a matar a Juan porque temía al pueblo, siendo que lo tenían por profeta. Y en segundo lugar, acá vemos que lo veía como un hombre santo. Lo veía como un hombre santo, como un hombre justo. Por lo tanto tenía miedo, pero eso no significa que él no quería arrancarle la cabeza. Me gustan las cosas que dicen, pero cuando toca ciertas cosas, ya no me gusta demasiado. Herodes lo respetó a Juan y le gustó mucho cómo predicaba a este hombre, pero cuando se metió con su pecado, cuando se metió con su Herodías, ya el mensaje no le gustó más. ¿Cuál es tu Herodías? ¿Cuál es ese pecado que tienes en tu vida que cuando te lo tocan te hace enojar? Que cuando lo tocan te sientes señalado y te sientes enfurecido. Aquella Herodías que tienes en tu vida que no te gusta. ¿Cuál es? Si Herodes hubiese escuchado a Juan, su vida hubiese sido o hubiese tomado otro curso, otro camino. Lamentablemente no lo hizo. Su vida podría haberlo hecho porque el pecado que hizo, o los pecados que cometió, no eran pecados como para no ser perdonados. Es más,
David, que fue un hombre conforme al corazón de Dios, hizo pecados igualmente de negro como lo de él. Pero cuando David fue confrontado por Natán, lo primero que hizo David fue postrarse en arrepentimiento, en polvo y cenizas, y clamar a Dios: ten piedad de mí, oh Dios, por mi pecado. Pero lamentablemente Herodes no hizo así. Él podría haberse sentado y estar en el mismo lugar que hoy está David. Pero él no lo hizo. Escuchó de muy buena gana los mensajes de Juan el Bautista. Pero él nunca se arrepintió. Aunque escuchaba, no se arrepintió. Y hoy su lecho yace en el infierno. Ese es el lugar en el cual hoy él está. Así que con esto en mente, mi amigo, quiero proclamar aquel mensaje o aquella invitación antigua, pero actual. Ahora, hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Hoy puedes venir a Cristo. Así que si oyeres hoy su voz, no endurezcáis tu corazón. Si tú estás cometiendo pecados, si hoy uno puede sentirse confrontado con aquellos pecados, esas Herodías que tú tienes allí, puedes venir en arrepentimiento y fe a Jesucristo y Él te perdonará. ¿Sabe por qué? Porque hoy es el día de salvación. Hoy es el día aceptable. Dios quiere recibirte. Pero amigo mío, tú puedes hacer hoy lo que hizo Herodes. Puedes quedarte con tu corazón soberbio y endurecido y terminar en el mismo lugar que él. O puedes terminar como David, en el mismo lugar que David. O ponerte una camita al lado de Herodes. Versículo 21. Pero venía un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Presten atención a la primera palabra. Pero venía un día oportuno. Ahí llegó el día. Ahí llegó el momento justo. El momento especial. Fue preparado sigilosamente por una mente maestra, macabra, perversa, para poder llevar adelante sus planes siniestros. Y fue en el día del cumpleaños de Herodes. Él invitó a un montón de personas de alta alcurnia, personas realmente importantes en toda aquella región, y eran tres tipos o tres grupos distinguidos que nombra allí. En primer lugar, los señores. Eran los altos dignatarios del gobierno civil. En segundo lugar estaban los altos comandantes. Eran aquellas personas de alto rango en el ejército. Y en tercer lugar estaban los principales de Galilea, que esas personas eran grandes personas importantes en lo que es en lo social de la provincia. Por estos tres grupos de personas allí presentes, se le presenta el mejor de todos los regalos a Herodes Antipas. El mejor, el regalo selecto, el único, el incomparable. Versículo 22. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa, y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras, y yo te lo daré. Esta historia, si uno la lee sin mucho detenimiento, si uno no le presta mucha atención, este pasaje parece un pasaje muy inocente. Una niña entró y le bailó a su tío, padrastro, lo que sea en este momento, porque eso es... Y le bailó. Parece una niñita de 9, 10 años. Pero esta chica, Salomé, hija de Felipe y de Herodías, no era tan chiquitita. Esta muchacha tenía entre 15 y 17 años. Ya su cuerpito estaba desarrollado.
Ya estaba desarrollada la chica. Y ella se presenta en aquel lugar y con gestos y movimientos indecentes. Esta chica hizo que este viejo fornicario, este viejo perverso, entonado por el alcohol y por la sensualidad de esa jovencita que se movía allí, le dijera: te doy la mitad de mi reino, pídeme lo que quieras y yo te lo doy. No podían hacerle mejor regalo. Como un viejo baboso allí, él se postró ante la jovencita para ofrecerle todo. Aparentemente, lo que ella estaba realizando era una danza promiscua. Era algo realmente que lo acostumbraban a hacer las prostitutas de la época. Ese tipo de danza, ese tipo de baile, se puede comparar hoy en día con un baile de striptease en los clubes nocturnos de hoy en día. Y lo que esta jovencita estaba haciendo nos recuerda, no sé si a alguno se le viene a la mente, pero viene a la mente la reina Vasti. ¿Se acuerdan de ella? La esposa del rey Asuero. Cuando él, borracho y entonado con toda la gente que tenía a su alrededor, la manda a llamar a la reina Vasti y le dice: desnúdate y muestra tu belleza y tu hermosura delante de todos ellos. Ella tenía que desnudarse y moverse ahí delante de todos esos hombres borrachos y lujuriosos, pero ella se negó ante la palabra del rey. Ella dijo: yo no lo voy a hacer. Yo no lo voy a hacer. Pero a diferencia de la reina Vasti, esta niña no tuvo ningún problema de exhibir voluntariamente su sensualidad en su cuerpo frente a todos estos hombres lascivos. Sin ningún problema. Un segundito, después seguimos. Este tipo de bailes, una vez más, eran considerados lo peor en aquella época. Y ante todo este despliegue de sexualidad que esta jovencita estaba trayendo, Herodes comenzó a fanfarronear. Y él le dijo: pídeme lo que quieras y yo te lo doy. Versículo 23. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Ahora, esta oferta magnánima de Herodes era pura jactancia, porque él no tenía la autoridad para darle nada. Piensen que él era un tetrarca, él estaba bajo el cargo de solamente una cuarta parte de la región y estaba supervisando lo que era de Roma, no de él. No podía ofrecer nada. Pero entonado y viendo todo eso, dijo: pedime lo que quieras y yo te lo doy. Él se enlazó con sus propias palabras a través de su orgullo. Ojo, ojo con enlazarte, ojo con volcarte en palabras rápidamente a causa de tu orgullo. Ten cuidado. Ante estas tremendas palabras de Herodes, miren lo que dice el versículo 24. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Ella corrió ahora a su mamá, pero no para decirle: ¿querés a Juan el Bautista? Te lo doy. Ella corrió a su mamá para que le ayudase a ver qué le puedo pedir ahora que me está ofreciendo todo. ¿Qué me puede ser de beneficio en este momento? Se desbocó, me ofreció todo. ¿Qué pido, mami? ¿Puedo pedir una parte de, no sé, de la provincia? ¿Puedo pedir tesoros? ¿Qué pido? ¿Algún palacio? ¿Qué puedo pedirle? Ella le dice: tráeme la cabeza de Juan el Bautista. Pudiendo pedir tantas cosas, ella pidió la cabeza. Ahora, la madre, en vez de pensar en la necesidad de su hija, la madre pensó en sí misma: esta es mi oportunidad. La tengo que aprovechar. Pidió, le dijo que le daba cualquier cosa. Tengo que aprovecharlo. Y esa respuesta inmediata nos hace dar cuenta que ella ya lo tenía todo planeado. Estaba todo calculado. La nenita no salió a bailar por sí sola. La madre le dijo: dale, vestite y andá. Mostrale a los hombres el cuerpo que tenés. Conquistalos.
ella lo tenía todo fríamente calculado y llegó a cumplir con su cometido. Versículo 25. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Ella escuchó lo que la madre le dijo y prontamente, rápidamente, sin esperar, ella entró y le dijo: quiero la cabeza de Juan el Bautista. Ese es mi premio por lo que yo he hecho. Ahora esta señora siniestra no quería solamente escuchar la voz del verdugo que le cortó la cabeza a Juan el Bautista. Ella quería la evidencia. Dame la cabeza en una bandeja. Quiero ver que verdaderamente me lo saqué de encima a este hombre. Si prestan atención, esta chica, esta pequeña chica, era una copia siniestra de su madre. Una copia macabra de su misma madre. Piensen que cuando la madre le dijo: quiero la cabeza de Juan el Bautista, ella no pensó: pero mamá, ¿por qué vamos a matar a un hombre inocente? ¿Qué hizo Juan? ¿O qué hizo ese hombre? Ni siquiera lo conozco. ¿Por qué lo vamos a matar? Prefiero otra cosa. ¿Por qué no buscamos otra cosa? Ella ni siquiera lo pensó. ¿Por qué matar a un hombre? Ella fue y le dijo: dame la cabeza de Juan en un plato, aparte en un plato. Y miren el versículo 28. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio ¿a quién? A la muchacha. Piensen a la muchachita le trajeron, toma, acá la tenés. Le dieron la bandejita con una cabeza. ¿Saben lo que es eso? Una cabeza toda ensangrentada, chorreando sangre, las tripas afuera. Horrible, horrible, eso es siniestro. Y si una nenita podía hacer eso y llevársela a la mamá: acá tenés, mamá, tu premio, tu regalo, y además de eso, bailar desnuda, sensualmente, frente a un montón de borrachos, ¿qué muestra eso? Esto nos da claramente, estas escenas nos muestran el carácter de su madre y de su hija. El carácter de su madre y de su hija. La hija era una copia de la madre. Y ahora quiero decirles, hermanos, padres, ojo, qué es lo que nuestros hijos están viendo de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que están viendo en ti? ¿Están viendo a un hombre o a una mujer que ama a Dios? ¿Un hombre o una mujer que ama a la iglesia? ¿Un hombre o una mujer que se conduce rectamente? ¿Un hombre y una mujer que no andan con doblez en el mundo? ¿Un hombre y una mujer que no andan en los placeres de este mundo? ¿Qué es lo que están viendo en ti? ¿O están viendo que eres una persona que no ama a Dios, que no ama a la iglesia, desinteresado ante las cosas del Señor? ¿Un hombre o una mujer que están entronizados en el mundo y en los placeres del mundo? ¿Qué es lo que están viendo? Recuerda que serán una copia de ti. Serán una copia. La madre tampoco hubiese tenido problema de desnudarse y salir a bailar, pero ella ya estaba un poquito más madura. Salga mi hija que tiene un mejor cuerpecito. Eran iguales, no había problema. ¿Qué es lo que nosotros estamos mostrándoles? ¿Qué es lo que ellos están viendo en nosotros? Versículo 26 al 28. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a la madre. Piensen en esto: con tremenda destreza viene el verdugo, viene este hombre, saca su espada, le da en la cabeza, le corta la cabeza a Juan el Bautista, y este entró en ese preciso momento en el glorioso descanso para recibir la paz y el gozo en el Señor, por su fidelidad, por haber sido un mensajero que guardó y llevó el mensaje de su Señor fielmente. No solamente Juan fue el hombre más grande entre los nacidos de mujer, sino que él fue el último profeta del Nuevo Testamento, y además de eso fue el primer mártir en morir en nombre
de Jesucristo. En la tierra su cabeza terminó en un plato, en una bandeja, pero en el cielo su cabeza lleva una corona. Quizás diga, vaya forma de morir. ¿Es necesario llegar a eso? No quiero yo eso. Yo no lo quiero. Déjame decirte que en muchos lugares del mundo está pasando. Déjame decirte que está sucediendo. Está sucediendo, y si sucediera, ¿estarías dispuesto a ser un verdadero creyente, un verdadero portador del mensaje del Evangelio en tu vida? Déjame decirte que no es nuestra vida más valiosa que el mensaje que llevamos. Es más valioso el mensaje que nuestra propia vida. Y es mejor que los pecadores nos persigan por ser fieles a que nos persigan por ser infieles a la verdad de Dios. Los caminos de Dios muchas veces pueden ser inescrutables para nosotros, para nuestros ojos, y muchas veces no lo vamos a entender. Pero de una cosa estoy seguro, y es que nunca el Señor va a considerar como pérdida la muerte de uno de sus santos, que le llama a Él. Pueden quitarte la vida, pueden decapitarte, pueden hacerte cualquier cosa, pero para Él tu vida no fue una pérdida. Para Él tu vida fue ganancia. ¿Sabes por qué? Porque a través de tu muerte tú pudiste haber ganado a un montón de personas, como lo hicieron montones de otros. Hay himnos que salieron a base de eso. Le decían, niega a Cristo o mata a tu hijo. O vuelvo atrás. Pero ¿saben qué? Mucha gente, sí, perdieron a su familia, murieron ellos mismos, pero a causa de no negar la fe, muchos llegaron al conocimiento de Dios. Y esa muerte fue el testimonio para llegar a Cristo. Mensajeros, portadores del mensaje. Quizás ellos pensaron que salieron victoriosos, salieron triunfantes y estaban contentos, tanto Herodías y Salomé, con la muerte de este pobre hombre. Quizás pensaron ellos. Pero si su triunfo duró lo que duró su vida terrenal. Mientras que Juan el Bautista pasó a una eternidad gloriosa con su Señor. Mientras que ellos pasarán a sufrir una eternidad en el infierno. Así que a modo de conclusión el versículo 29. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Y esto nos da a entender que claramente sus discípulos eran los discípulos de Juan. En este caso, tampoco tuvieron miedo a la muerte. Piensen que la autoridad era Herodes, lo acababan de decapitar a su maestro. El ir y identificarse con aquel que acababan de matar, corrían peligro también sus vidas, de ser puestos presos o de ser también decapitados. Pero ellos fueron y sin ningún problema, como lo hicieron también luego los discípulos de Jesús, fueron y pidieron el cuerpo. Luego que me des el cuerpo, hermano. Sin problema fueron. Vinieron y tomaron su cuerpo. Y esto significa que lo levantaron y se lo llevaron al cuerpo. El cuerpo estaba tirado, decapitado, en un charco inmundo de sangre. Pero como Esteban, Santiago y muchos otros hombres de Dios, de los cuales el mundo no fue digno de recibirlos, tuvieron que pagar sus vidas con la muerte, con la sangre. ¿Estamos nosotros dispuestos a morir y a pagar el precio del testimonio por Cristo con nuestras vidas? Historias como estas están destinadas a recordarnos que las mejores cosas de los verdaderos cristianos están por venir. Las mejores cosas de los cristianos no están en este mundo. Le temes a la muerte, le temes a morir. ¿Y sabes por qué? Porque tu corazón está en este mundo. Donde esté tu corazón, allí está tu tesoro.
Está tu tesoro, allí está tu corazón. Y tus tesoros están en el mundo. Y por eso temes a la muerte, porque te van a privar de todas las cosas que amas en este mundo. Pero si tu corazón estuviese en las cosas del Señor, deberías entender que en aquella tumba comienza tu verdadera vida. Descabezado, pero no acabado. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. No se termina tu vida, no le temas a la muerte, no le temas a vivir por Cristo, deja de ahogarte en los placeres de este mundo y pon tus ojos en el Señor. Tengan por seguro que aquella cabeza cortada de Juan se unirá en aquel cuerpo glorificado en la presencia de Dios. Descabezado, pero no acabado. Y tengan por seguro también que aquella Herodías, aquella Salomé y aquel Herodes Antipas estarán recibiendo su justo juicio en el infierno por los siglos de los siglos. 5 aplicaciones rápidas de esta historia para nuestra vida. En primer lugar, esta historia nos muestra el poder destructivo del pecado sobre nuestras vidas. En primer lugar, aprendemos del poder destructivo del pecado sobre nuestras vidas, como fue el pecado destructivo para la vida de Herodes, Herodías y Salomé. Tales eran sus pecados que en vez de soltarlos, querían retenerlos, y por querer retenerlos cada vez se hundieron más en sus propios pecados, por querer ocultarlos. ¿Cuántos de nosotros no queremos que nuestros pecados se hagan manifiestos? Uy, si se enteran, qué vergüenza. Uy, si se enteran, qué van a decir. Hoy quiero retenerlo. Y por causa de eso, los pecados cada vez nos hunden más y más. Por querer taparlo, por querer retenerlo. Recuerda que el pecado quiere jugar contigo, pero tú no debes jugar con el pecado. Es como querer jugar con un león hambriento en una celda. Es como querer tocar el fuego o agarrar el fuego con tus manos y no quemarte. Entiende que con el fuego, con el pecado, nunca saldrá algo bueno para ti. Nada lindo, nada edificante, porque la paga del pecado es la muerte. Eso es lo que engendra el pecado, muerte, engendra miseria, engendra tristeza, engendra desesperación. Eso engendra el pecado. Debes venir hoy a Cristo en arrepentimiento y fe. Ven a Cristo, ven a Cristo. No seas terco como Herodes, como Herodías, porque te espera una cama al lado de ellos. Hoy es el día de salvación. Mañana no sabes. El día de la gracia es hoy. Las puertas están abiertas. Mañana no lo sabes. Hoy ven a Cristo. En segundo lugar, de esta historia aprendemos que los mensajeros no se anuncian a sí mismos. Los mensajeros no se hacen fama a sí mismos, no hacen alarde de sí mismos, sino que los mensajeros llevan la atención al único que es el mensaje, que es Cristo. Eso aprendemos también de esta historia. En tercer lugar, aprendemos de esta historia que el mensajero no es lo que importa. Lo que importa es el mensaje que portamos. Tenlo presente. Tenlo presente. Te ayudará a no creerte más de lo que eres. Eres valioso para Dios porque tienes el Espíritu de Dios. Eres valioso para Dios porque portas el mensaje de Dios. Eres valioso para Dios porque Él quiere hacer algo contigo, para su gloria. No es más importante el mensajero que el mensaje. En cuarto lugar, esta historia nos muestra que el Evangelio nos mostrará o nos hará ver cosas que nosotros mismos no queremos ver. Eso es lo que hace el Evangelio. Al igual que Herodes y Herodías, no querían ver. No querían mostrarlo. No querían que se haga público, pero eso es lo que hace el Evangelio. Llama al arrepentimiento. Está mal.
Y en quinto lugar, esta historia nos muestra que no importa ni en qué situación te ponga este mensaje, no importa en qué situación ni en dónde te ponga este mensaje. Recuerda que tú serás recompensado con una vida eterna. Y aquellos irán a un castigo eterno. Ten presente eso. Puedes terminar como Juan, descabezado, pero no estarás acabado. Ten presente eso. Así que la pregunta es, ¿dónde están los Juanes en estos tiempos? ¿Dónde están? Aquellos hombres y mujeres que están dispuestos a morir y a sufrir por ser portadores del gran mensaje de Cristo. ¿Dónde están? ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿O ya no lo hay? Vamos a orar. Precioso Dios, gracias te doy por tu palabra, mi Padre, mi Rey, mi Dios. Quiero rogarte, Padre Santo, que tú estés obrando en nuestra vida. Que levantes a Juanes, Señor. Que levantes hombres y mujeres que teman a tu nombre. Que no teman enfrentar el pecado. Que no teman vivir para ti. Que estén dispuestos, si es necesario, a perder su vida por causa de Cristo. Oh, Señor, ayúdanos a quitar nuestros ojos y nuestra atención de las cosas terrenales de este mundo y ayúdanos a ponerlas en Cristo. Por favor, te lo pido, Dios. Vendrán tiempos difíciles. Se acercan esos tiempos. Ayúdanos a seguirte fielmente, Señor. Que desde hoy empiecen a renunciar a sus vidas, como lo hizo Juan, como lo hizo Santiago, como lo hizo Esteban, como lo hizo Pablo, como lo hicieron tantos siervos tuyos, Señor, que murieron en vida para servirte a ti, Señor. Por favor, Padre, tú tienes una gran obra en este mundo malo, porque el juicio se acerca, Señor, el tiempo se acerca. Tú aún esperas por aquellas almas.